desde el nacimiento del fotoperiodismo, hemos podido visualizar la guerra desde lejos. Debido al increíble poder que tiene la imagen, hemos incluso logrado ponernos en los zapatos de aquellos sujetos fotografiados, inundándonos de sensaciones de ira, dolor y desolación. Al encontrar en estas fotografías el rostro de un niño, víctima atrapada en una lucha que no es suya, esto nos golpea más profundo, al punto en el que nos impulsa a querer ir a salvarlo. Lamentablemente, esta empatía que nos causa ver a los niños siendo parte de la guerra fue usada como una estrategia de comunicación a través de los medios, convirtiendo a los niños en una carnada. El pensar que estas fotografías tan sensibles, que retratan a niños moribundos, fueron utilizadas como estrategia para convocar al pueblo estadounidense y soviético a la Guerra Fría es repugnante. Es aprovecharse de la inocencia de los más pequeños, de su sufrimiento, tergiversando incluso el propósito original con el que los fotógrafos capturan estas imágenes. Aunque cueste creerlo, el usar a los niños como estrategia comunicativa no solo sucedió en los países poderosos como Estados Unidos y la Unión Soviética. En El Salvador incluso se transformó la imagen del infante y ahora se difundía el retrato de este como un guerrero y un ente activo en la guerra. Se priorizó la guerra sobre la inocencia de los más pequeños, inculcándoles la necesidad de defender a su país, cuando definitivamente su lugar no era en estos campos de batalla. La exploración de estas fotografías de la infancia en la guerra nos conduce al cuestionamiento de si es realmente necesario mostrar el horror y las consecuencias de la violencia en los rostros y cuerpos infantiles. La mejor respuesta a esta pregunta nos la da el fotógrafo colombiano Jesús Abad Colorado. Abad dice que el fotografiar a las víctimas de la guerra es realmente una forma de luchar contra el olvido. Es una manera de incitar a un cambio de actitud dentro de un país indiferente hacia el duelo de las víctimas. Y esta es la invitación en este video, a reflexionar sobre las atrocidades que ha permitido la humanidad que sucedan, como el no saber trazar una línea entre la dignidad de los niños y la guerra. Es ver estas fotografías y permitirnos compadecernos, impulsarnos a saber qué hay detrás y conocer nuestra historia para evitar repetirla. A continuación, presentaré una serie de imágenes con las que me gustaría profundizar en la injusta presencia de los niños en la guerra. En esta imagen, observamos a un médico americano guiando de la mano a dos niños. Uno de ellos está herido en la cabeza debido a una quemadura causada por el napalm, sustancia explosiva usada en la guerra de Vietnam. A partir de esta fotografía se dio a conocer el uso de este explosivo en la guerra. Esta fotografía es bastante fuerte, pues se muestra al niño como la víctima de una guerra que no le pertenece. Su tranquilidad es arrebatada por el egoísmo de los adultos en insistir en tener una guerra, pensando que están protegiendo a su pueblo, cuando en verdad ponen en riesgo a los más vulnerables. ¿Por qué los niños tienen que ser víctimas del conflicto? ¿Por qué hacen que las preocupaciones de sus pequeños dejen de ser su educación, sus juegos, y que pasen a ser la supervivencia en este mundo de violencia? En esta fotografía observamos a un niño salvadoreño guerrillero, quien posa con gran fortaleza, incluso de forma heroica, con su arma y su cruz colgándole del cuello, listo para defender a su patria. Lleva un disfraz de camuflaje con plantas, lo que le permite escabullirse en la naturaleza, de forma que no sea avistado por el enemigo. Pensar que un niño, desde tan pequeño, se le inculque luchar por su país con sus propias armas nos hace preocuparnos en las prioridades de la sociedad. ¿Por qué el defenderse en la guerra sería más importante que la inocencia de los niños? Esto los obliga a madurar más temprano, los incita a ser adultos desde muy pequeños, arrebatándoles la simplicidad de su inicio de vida. La historia de esta imagen, capturada por Jesús Abad Colorado, consiste en que mientras el fotógrafo caminaba por el barrio de la Independencia en Medellín, ciudad afectada por el conflicto armado, se encontró con esta niña que lo miró a través de este agujero producido por una bala. Casi que en forma de juego, por lo llamativo que era que tuviera una cámara, la niña posó para él, colocando su ojo en la marca de la bala.
Debido a que eran tiempos de incertidumbre donde no se podía confiar en nadie, el padre de la niña le ordenó retirarse de la ventana. Esta imagen combina la inocencia de esta pequeña con el contexto violento en el que vive. Ella está intentando vivir su infancia, mirando el mundo de forma curiosa y juguetona, a pesar de que su alrededor ya esté literalmente marcado con la guerra. Esta imagen es tal vez de las más conocidas de la infancia afectada por la guerra. Steve McCurry fue mandado por National Geographic a tomar fotografías de los campos de refugiados en el borde de Afganistán y Pakistán. En esta búsqueda de evidencia fotográfica se topó con una clase de 15 niñas, en donde esta pequeña sobresalía por su mirada. Inicialmente, la niña se cubrió la cara, pero su profesora le sugirió que dejara ver su rostro, de forma que el mundo supiera quién es y conociera su historia. La mirada de esta pequeña nos habla a gritos, nos muestra terror y de hecho nos aterroriza. No queremos imaginar lo que ha tenido que ver. Nos invita a querer saber más sobre ella, de dónde viene. Queremos incluso ayudarla, regresarle la inocencia, la tranquilidad, la cual con esa mirada nos demuestra que ya no está. Es totalmente bizarro pensar que los niños fueron utilizados como estrategia comercial para invitar a la población a la guerra. Esto tergiversa totalmente lo que es el objetivo principal del fotoperiodismo, el cual nunca busca crear fanatismo por la violencia, sino busca retratar la triste realidad en la que vivimos y nos permite reflexionar sobre las atrocidades que como humanidad estamos permitiendo que sucedan. El fotoperiodismo nos invita a hacer un cambio del cual deberíamos ser parte.